La tenemos en línea, le vamos a dar la bienvenida a Laura Espadaro. Ella es médica infectóloga del Hospital Municipal de Bahía Blanca y también trabaja en la clínica Raúl Matera, que es la clínica de OSECAC, así que le damos la bienvenida. Laura, Manuel y Fernando te saludan, buenos días. Hola, buen día. No nos pongamos serios porque si no es muy aburrido. Bueno, me gusta. No para es necesario. No, lo que pasa es que no estabas escuchando, obviamente, pero venimos de un segmento que está todos los martes de guitarreada, se llama El Fogón de la Cuarentena, veníamos de canto y fuego. Claro, sí, pasar este tema como que es medio shock, pero bueno. Pero bueno, es lo que... Bueno, agradecerte primero la deferencia que tengas para hablar con nosotros, con la 105 aquí en Darregueira, para, bueno, aclarar un montón de cosas y de dudas que tenemos, porque, bueno, por ahí uno ve muchos especialistas, pero bueno, los especialistas son ustedes, los infectólogos, los médicos, y son los que tienen que, o pueden aclararnos un montón de cosas. Sí, aparte, sabes que me parece sumamente importante que nos ubiquemos cada uno en el lugar donde vivimos, en la realidad que estamos en nuestro alrededor, porque bueno, uno escucha continuamente noticias de Buenos Aires y de hecho toda la información y las definiciones y las normativas vienen de un lugar donde están en una realidad distinta, y bueno, también hay que llevar el ritmo de cada espacio y prepararnos para eso, porque si no copiamos algo que por ahí a nosotros no nos es útil. Hay que tener en claro eso, ¿no? Hoy por hoy el país es una gran heterogeneidad que hay que empezar a ver en cada lugar qué es lo que está pasando y cómo estamos afrontando el problema. Bueno, un poco para que la gente que escucha por primera vez o nos vamos metiendo un poco en el tema, precisamente, bueno, la infectología, una rama de la medicina, precisamente, ¿qué hace un infectólogo? Mira, los infectólogos tenemos una función muy importante que por ahí la gente desconoce, porque nosotros intervenimos en todo tipo de infección, ¿sí? Pero por supuesto que no en las infecciones banales. Nosotros somos especialistas en las infecciones complicadas, así que básicamente nuestra función más importante o nuestro rol más importante es lo que es el control de infecciones dentro de los hospitales. O sea, nosotros, más allá de atender pacientes, que también tenemos esa parte asistencial, participamos mucho en lo que tiene que ver en la gestión de los programas de control de infecciones. Ustedes saben que una persona estar internada en un hospital implica un montón de riesgos, y que esos riesgos se minimicen es trabajo de los infectólogos y de la unidad de infectología, o sea, cómo se manejan los pacientes en la terapia intensiva, cómo se previenen las infecciones, cómo se previenen las infecciones cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía. Todas esas normativas vienen de la cabeza de los infectólogos y de los enfermeros en control de infecciones, que también es una especialidad de la enfermería, que participan en eso. Y después, en respecto a lo asistencial, ya te digo, nosotros vemos los pacientes con infecciones complicadas. Nuestro gran trabajo es el seguimiento y el tratamiento de los pacientes con VIH, que obviamente por la situación de lo que es la pandemia de VIH es totalmente distinta a lo que pasaba antes. Para nosotros son pacientes crónicos, o sea que tenemos un pool de trabajo continuo respecto a eso, y bueno, después cada tanto nos surgen estas cuestiones, como ya ha pasado con la gripe, como pasa de vez en cuando con un brote de triquinosis, que bueno, ahí es cuando nos sube la adrenalina y nos tenemos que poner a trabajar a full en estas cuestiones, ¿no? Bueno, uno que estudia toda la vida, digo, vos que estudiaste y seguramente te capacitás, nunca imaginaste esto de una pandemia así a nivel mundial. No, la verdad que esto nos tiene sorprendido a todos, porque la mayoría de los que ya tenemos un poco de experiencia en infectología, yo empecé a trabajar en el hospital en el 2006, o sea que ya pasé la pandemia de gripe H1N1. Exacto. Pero no tiene punto de comparación, es una situación totalmente distinta a lo que ahora estamos viviendo. Primero por algunas características de la enfermedad y del virus, que bueno, ya todo el mundo se enteró y ya todos sabemos que es un virus muy contagioso y que esto ha generado problemas en todos los países, o sea que esto ya nos marca de una gravedad de situación distinta. Y segundo, que era otra época en el 2009, porque no existían las redes sociales, no existía la catarata de información que tenemos ahora, que eso, si bien ayuda, porque está bueno que la gente reciba información, también complica a veces la situación, porque la gente se asusta, la información a veces no está bien definida. Así que bueno, en algunas cosas estamos mejor y en otras cosas creo que tenemos que estar muy atentos. También para explicar un poco a la gente, ¿qué es un virus? Porque, viste, dice, es un bichito que vive, ¿qué es esto? Le digo, ¿cuál es la definición para que la gente que está escuchando de qué es un virus? Bueno, es muy importante lo que vos preguntás, porque si nosotros tenemos que decir qué infecciones puede tener una persona, hay 4 tipos de bichos distintos: el virus, las bacterias, los parásitos y los hongos, ¿sí? La diferencia del virus con los otros grupos es que el virus no es independiente de los seres
superiores. O sea, el virus es una célula que para vivir tiene que estar dentro de otro ser, ¿se entiende? Ajá, el virus no sobrevive por largos periodos en el ambiente, porque no es un ser independiente, como si lo es un parásito o una bacteria, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces esto es un concepto muy importante, porque eso define algunas cuestiones que tienen que ver con las medidas que se tomaron preventivas, por eso es tan importante el aislamiento social, porque realmente el virus no puede viajar o no puede estar en el ambiente y mantenerse ahí mucho tiempo. Sí sabemos que el virus puede vivir unas horas en las superficies y demás, pero el virus no es independiente. Si nosotros lográramos, o sea, es una idea muy teórica, pero si todo el mundo se hubiera quedado encerrados en sus casas durante 14 días, que es el periodo de incubación de este virus, o sea, estamos hablando de 14 días que nadie asoma su nariz al exterior. Si esa situación fuera posible, el virus se extinguiría, porque no hay forma de que se siga contagiando, ¿se entiende? Exactamente. Eso por supuesto que no existe, no se puede lograr, pero bueno, en cierta medida explica por qué se han ido tomando las medidas de aislamiento preventivo, distanciamiento social y bueno, todas las otras cuestiones de higiene que tienen que ver con que las personas no seamos ese transporte del virus. Bien, eso con respecto a los virus, y ahora nos metemos un poquito precisamente en los coronavirus, ¿no? Que es otra ramificación de ahí, y el posible traspaso real de un animal hacia el humano. ¿Se modifica, se transforma ese virus, digamos, para poder entrar al humano? Sí, eso pasa con todos los virus. Los virus son dentro de, o sea, contra más rústico es un ser, más difícil es que se mantenga estable, y por eso los virus, que como te dije recién dependen de nosotros, no solamente del ser humano, sino también de los animales, justamente son organismos muy rústicos y que se modifican mucho cada vez que se reproducen. Entonces por eso los virus son tan difíciles algunas vacunas. Vos fíjate que para la gripe nos vacunamos todos los años, porque el virus de la gripe va cambiando continuamente. Cada muchos años aparece un cambio tan drástico que aparece un virus nuevo, entre comillas, porque el virus no es nuevo, sino que es el mismo modificado, y puede generar estas epidemias. Con el coronavirus pasa exactamente lo mismo, es una familia de virus que ya existe y que simplemente en un punto se modificó de tal manera que apareció un virus muy distinto al que venía circulando. Esto normalmente pasa principalmente en los intercambios de virus entre los seres humanos y los animales. Entonces, por eso, en algunos lugares donde las culturas de contacto con el animal son tan cercanas, como pasa en Asia, son focos de generación de estas infecciones, que no es la primera vez que pasa, porque ya ha habido con otros coronavirus previos, que evidentemente no llegaron a ser tan perfectos como para contagiarse de persona a persona con la intensidad que pasó con el COVID-19. Pero justamente en esa cadena de ida y vuelta con los animales es que van surgiendo estos virus nuevos que de repente envuelven al humano, y como el humano no tiene defensas, obviamente, porque es la primera vez que lo está enfrentando, si el virus es muy transmisible, como pasa con el COVID-19, se generan estas grandes pandemias, y que bueno, esta creo que es la más grande que ha ocurrido, por lo menos desde que yo nací, seguro. Te quería preguntar qué es lo que hace precisamente este virus, el COVID-19, en nuestro cuerpo. Bueno, en realidad el virus puede tener dos tipos de síntomas. El más característico, sobre todo en la población adulta, que es la que se ve más afectada, es el síntoma respiratorio, ¿sí? Esto puede afectar la vía respiratoria alta, por eso puede generar dolor de garganta, o puede generar también afectación de los pulmones, que lo que genera es una neumonía viral, similar a lo que pasaba con la gripe. Es bastante característica la fiebre, en los casos sintomáticos, ¿sí? Hay que aclarar que hay personas, como en todas las infecciones virales, que pueden cursar la infección en forma sintomática o con síntomas muy leves. Claro. Por eso en este momento, donde está tan separado el paciente sospechoso del no sospechoso, es fácil, porque bueno, hoy es un paciente que viene de los lugares de riesgo, que está en contacto con gente porque trabaja en el hospital, pero cuando esto se mezcle un poco con la gripe y con los otros virus del invierno, no va a ser fácil de diferenciar, porque los síntomas son prácticamente iguales. La otra cosa que puede pasar es que hay síntomas gastrointestinales. Esto es más frecuente en los niños, ¿sí? Que dé cuadros de diarrea o que se junte el cuadro intestinal con el cuadro respiratorio. No es tan común en el adulto esto, es mucho más frecuente en los niños, pero bueno, también los coronavirus generan cuadros gastrointestinales. ¿Existe algún tipo de tratamiento, digo, no vacuna porque sabemos que no, pero digo, ¿cómo ustedes
tratan a un paciente con coronavirus porque no hay medicación, viste que te dicen no, si le das esto, le das lo otro, reduce los días, digo, ¿qué tratamiento hoy por hoy ustedes están tomando allí en Bahía Blanca? Mira, el tratamiento que propone el Ministerio, que es el que todos estamos utilizando, tiene que ver con dos tipos de drogas. Una son los antivirales. El único antiviral que está aprobado y que se está utilizando para el tratamiento es el lopinavir ritonavir, que es un medicamento que se utilizaba antiguamente para el HIV. Ajá. Ese sería el único que tiene un efecto antiviral directo. La realidad es que no es un medicamento que está fabricado para el coronavirus, pero sí se ve que por ahí baja las cargas virales. ¿Esto qué quiere decir? No lo mata del todo, pero lo reduce un poco, entonces genera una mejoría, aunque no es una cura, ¿se entiende? Exacto, sí, sí. Todos estos tratamientos son como paliativos, ningún tratamiento es específico para el coronavirus. Y la otra parte del tratamiento, que son dos drogas que se están utilizando, que es la hidroxicloroquina, que es un medicamento que normalmente se utilizaba para enfermedades tipo reuma, y la citromicina, que es un antibiótico. Ninguno de esos dos medicamentos tiene un efecto directo de matar el virus, sino que lo que hacen es un efecto principalmente antiinflamatorio. El gran problema de las enfermedades virales no es el virus en sí, sino cómo tu cuerpo intenta frenarlo. Esa inflamación que genera el cuerpo para frenar al virus es lo que complica al enfermo, ¿entiendes? O sea, el pulmón no es el virus directamente, sino que la inflamación es lo que complica el pulmón. Entonces esos dos medicamentos están más dirigidos a frenar esa cascada inflamatoria, que es lo que genera principalmente la complicación respiratoria. Así que bueno, esos tratamientos están aprobados para pacientes de moderados a graves, o sea que se han utilizado solamente en casos graves. Bueno, ustedes saben que acá en Bahía Blanca hemos tenido 3 casos de pacientes graves, uno falleció lamentablemente después de casi 40 días de estar en terapia intensiva, y hay otros 2 pacientes que ya por suerte ambos están fuera del respirador, que son 2 pacientes que bueno, por ahí eran más sanos y eran más jóvenes, y esos pacientes recibieron ese tratamiento que yo te estoy comentando. Simplemente hay que esperar que el cuerpo se defienda, ¿no? El retroviral por ahí lo ayuda, pero digo, es el propio cuerpo el que hace que uno sane. Exactamente, por eso este cuadro, como muchos otros virales, es de gravedad para las personas que tienen otras enfermedades, porque suelen complicarse con estas cuestiones. En las personas sanas o en las personas más jóvenes se va a cursar como un cuadro viral mayor o menor intensidad de síntomas, pero la realidad es que va a ser como cualquier otro cuadro viral, que cuando vos tenés un cuadro viral, ¿qué te dicen? Que tomes un antifebril y que hagas reposo y que ya se te va a pasar, porque en realidad hay muy poquitas enfermedades virales que tienen un tratamiento específico. Así que en la mayoría de las personas la resolución va a ser espontánea. Yo te diría, esto ocurre en el 80% de las personas que se infectan por coronavirus. Es muy poquito el rango de personas que van a tener una complicación, una internación y una necesidad de terapia intensiva. El problema es en qué medida la gente se va contagiando, ¿no? Si nos contagiamos todos juntos, no es lo mismo el 80% de 100 que el 80% de 1.000.000, digamos. Exacto. Así que ese sería un poco el riesgo de que esto ocurra muy de golpe y que no tengamos los cuidados que tenemos que tener. Ahí en Bahía Blanca en los últimos días han detectado, venía hasta hace unos días sin ningún caso, no sé, ayer y hoy que no tengo los datos, pero venían con 0 casos, ¿no? En los últimos días. Sí, o sea, los 2 últimos casos nuevos que hay son del viernes y son 2 personas que no son de Bahía Blanca. Eso desató en la ciudad una cuestión de modificación de la estrategia y se pusieron a hacer más controles en la ruta, porque estas personas que resultaron infectadas vienen de una provincia que son de las de alta circulación. Bahía Blanca tiene la dificultad de ser una ciudad de tránsito importante para todos, ¿sí? No solo para los viajeros, los camiones, el puerto, el polo. Nosotros tenemos mucha afluencia de gente que circula por la ciudad por trabajo, así que para nosotros es un riesgo muy grande la frontera de la ciudad. Más allá de lo que pase o no adentro de la ciudad, en la ciudad tuvimos la primera ola de casos, que fueron todos los casos importados, que en total fueron 11. Después tuvimos una ola importante de casos relacionados al conglomerado de un contagio dentro del hospital, que bueno, eso ya es noticia conocida. Y ahora los 2 últimos casos que se agregan, que son estos que están totalmente descolocados de lo anterior, pero vienen de la provincia de Córdoba, que es un lugar donde ya sabemos que hay circulación comunitaria, de la ciudad de Córdoba, perdón. Así que bueno, hoy por hoy en Bahía justamente se activaron esas cuestiones de controlar más los ingresos a la ciudad,
porque parecería que dentro de la ciudad está todo bastante controlado, pero bueno, si sigue entrando gente es muy difícil de eso de mantener, ¿no? Sí, y lo importante que es mantener esta famosa curva para que no se sature el sistema de salud, si bien han ido aumentando los casos en el general del país, pero la mayoría están concentrados en Cava y ahí cerca de Buenos Aires, ¿no? Exacto, que aumenten los casos no lo vamos a poder evitar porque el virus ya está circulando y va a seguir circulando, o sea, el virus no se va a desaparecer, salvo, como te dije recién, que nos encerremos todo tipo película. Es imposible. Cosa que no, es imposible que ocurra, entonces el virus va a seguir circulando, lo que nosotros tenemos que es administrar la pandemia. Exacto. Sí, no es lo mismo que larguemos todo y que la gente no se cuide, porque si no vamos a terminar como ya lo vimos en Europa lo que pasó y en países que relativamente tienen un sistema de salud con posibilidades de responder, ¿no? Porque España es un país muy bien armado de lo que respecta a salud y sin embargo les pasó la pandemia por encima. Así que creo que estamos en buen camino. Entiendo que hay que empezar a liberar cuestiones de la cuarentena porque nada, la gente también tiene que vivir y además, si no, en realidad nosotros lo único que estamos haciendo con la cuarentena es empujar el pico para adelante. Si nosotros no empezamos a liberar cosas, vamos a estar hablando de este problema del coronavirus en enero todavía. O sea que seguramente va a empezar a aumentar el número de casos. El tema es que se aumentan en forma ordenada y que el sistema de salud le permita dar respuesta. No va a pasar nada y bueno, vamos a tener las muertes inevitables como pasa en todas las enfermedades, ¿no? ¿Cuál es tu opinión personal del sistema de salud en Argentina por estos momentos? Digamos, ¿este tiempo de haber hecho la cuarentena le dio al sistema de salud un tiempito para mejorar un poco o no? Sí, yo te separaría dos cosas ahí. Yo creo que a nivel gobierno se hicieron las cosas muy bien. Yo ayer justo hablaba también con otra radio y yo le decía que es la primera vez que yo veo un equipo de expertos que realmente son expertos. O sea, la gente que hoy está asesorando al presidente son mis profesores. O sea que a mí me sorprende la cantidad de gente que está colaborando desde lo científico. Sí creo que como país es un país muy heterogéneo, entonces nada de lo que vos digas vamos a hacer va a servir para todos los lugares. Capital Federal y en Gran Buenos Aires, haga lo que haga, va a tener una pequeña etapa de caos, porque vos, bueno, ustedes no sé si conocen, pero es inmanejable esa cantidad de gente junta, sí, es inmanejable. 17 millones de personas son entre Cava y Gran Buenos Aires. Hay lugares del país donde van a sufrir seguramente el golpe. Creo que los que estamos en ventaja de poder trabajar de una manera más organizada tenemos que ser responsables de hacerlo y por eso te digo que tenemos que tener en cuenta cada lugar lo que necesita. Así que bueno, me parece que el sistema de salud argentino está dando una buena respuesta. Por supuesto que tenemos limitaciones porque los respiradores, si bien se aumentaron las camas y todas esas cuestiones, la realidad es que uno no puede comprar 100 respiradores y ponerlos en un hospital, porque los hospitales tienen otras limitaciones que son la gente que sepa manejar esos respiradores, los lugares, o sea, un montón de cuestiones que no es cuestión de comprar un aparato y listo. Seguro. Entonces, me parece que para la situación que estaba atravesando el país nos posicionamos muy bien. Por supuesto que no es lo mismo vivir en Darregueira, Bahía Blanca, que estar en un pueblito perdido del norte del país, porque lamentablemente sabemos que esa desigualdad existe. Exacto. Pero me parece que por lo menos nos dio tiempo a prepararnos y estamos conscientes de cómo hay que hacer las cosas y eso es bueno. Bueno, mucho se ha hablado últimamente y con lo que pasó ahí en el HAM es de cómo se cuidan ustedes, los que están en la primera línea y el primer contacto con los enfermos. Digo, ¿cómo te cuidas vos? ¿Cuál es tu protocolo cuando vas a ver un enfermo de coronavirus? Bueno, por eso, el problema más grande no es el enfermo de coronavirus ya diagnosticado, sino hoy por hoy el problema más grande fue saber cómo enfrentarte a la guardia, al paciente, a la incertidumbre, ¿se entiende? Porque el paciente que vos ya sabés que tiene coronavirus está en una habitación aislada, te pones todo el equipo de protección personal que implica la máscara para cubrir los ojos, el barbijo, el camisolín para cubrir la ropa, los guantes y según la actividad que hagas también un cubre calzado. El problema más que nada es el contacto que tengamos con los pacientes en otros lugares que pueden ser de riesgo, como la guardia, bueno, entonces se fueron estableciendo distintas pautas de control. El barbijo prácticamente lo estamos utilizando todos en la atención de pacientes, sea lo que sea. Y después la cosa muy importante es el distanciamiento, porque este virus no recorre una distancia mayor a 2 metros. Entonces lo que hacemos, o lo que le tratamos de inculcar a los médicos es
el interrogatorio, el primer contacto, hacerlo de una manera segura con el paciente localizado en un espacio. Bueno, esas cuestiones se fueron adaptando en los hospitales a la estructura, ¿sí? Ajá. Pero igual les quiero decir algo importante para que se entienda qué importancia tiene todo lo que la comunidad está haciendo. De las personas que se contagiaron trabajando, o de este conglomerado, digo HAM, o cualquiera de los que uno ve en Buenos Aires, porque esto ha pasado en muchos hospitales, han sido muy poquitos los que se contagiaron del paciente. O sea, del paciente normalmente se contagia una sola persona. El resto son contagios secundarios, que tienen que ver con el tema cultural de cómo nos relacionamos nosotros, no tanto con el equipo de protección personal, ¿se entiende? Sí. Yo me puedo contagiar por un error en mi protección con el equipo, pero si de mi hospital se contagiaron 10 personas, es porque esas personas no mantuvieron el distanciamiento social, no utilizaron el tapaboca como lo tienen que utilizar, no se lavaron las manos. La mayoría de esos casos son contagios secundarios, entonces me parece que el tema cultural es lo más importante que tenemos que aprender, que por unos meses vamos a dejar de ser el argentino simpático, el que nos gusta charlar con todo el mundo, el que nos gusta tomar mate, obviamente que ya está prohibido el mate totalmente, al menos en los lugares de salud. Pero bueno, tener en cuenta eso, que es muy importante la parte cultural y social. Nos acostumbramos a no saludarnos con besos, a no tocarnos, a lavarnos continuamente las manos, a tratar de no estar en los espacios de trabajo si no estamos trabajando, digamos. Así que bueno, es muy importante que se mantenga eso. Continuamente estamos en el hospital insistiéndole a la gente de que use el tapaboca, de que no se encierre en oficinas cerradas y pequeñas, empezar a diseñar esos lugares de trabajo con esa mentalidad de que tenemos que estar más separados, ¿no? Se insiste mucho en el lavado de manos. Digo, ¿qué es lo que le hace el jabón al virus? Lo mata. ¿Por qué? El virus con jabón se mata, porque el virus tiene una cobertura que es de grasa lipídica. Entonces el jabón lo desarma. Entonces es muy importante, bueno, esto mismo también hace el alcohol, ¿no? Por eso también en algunos lugares utilizamos el alcohol como desinfectante de manos, el alcohol en gel. Exacto. Porque hace un lavado de manos rápido y que lo podés hacer en tu lugar de trabajo si no tenés una pileta en la cercanía. Pero es muy importante porque además el virus no pasa de las superficies a las mucosas por el aire. Uno lo tiene que transportar con algo. ¿Y qué es lo que toca todo? Son las manos. O sea que si nosotros nos lavamos las manos adecuadamente, esto es un concepto infectológico que va para todos. Pero bueno, ahora le estamos dando la importancia que le tenemos que dar, porque esto tiene que ver con el control de transmisión de infecciones dentro del hospital en todo sentido. Pero bueno, también en el domicilio, esta cuestión de lavarse las manos cuando uno toca el dinero, cuando anduvo en la calle, cuando fue a hacer compras, o sea que la primera acción que uno tiene que hacer cuando llega a la casa es lavarse las manos. Y eso de que el virus se transporta en la ropa, digo, ¿cuánto tiempo dura? Porque hay muchos, no sé si mito o qué, digo, dura 3 horas en la ropa, 1 hora en la zapatilla, 4 horas en el pelo, en el agua, y te vas volviendo como loco, ¿viste? Decís, bueno... Totalmente. ¿Cómo es eso? Mirá, yo lo que les digo es que la ropa es de riesgo según lo que uno haga. O sea, por supuesto que en los hospitales se estableció que la ropa de trabajo es de trabajo y que no se puede salir del hospital con la ropa de trabajo. Yo, hasta que pasó todo esto, venía con ropa de calle, me ponía un guardapolvo, trabajaba, me sacaba el guardapolvo y me iba. Yo a partir de ahora en el hospital, para transitar en el hospital, me pongo una ropa específica, un ambo básicamente, me saco la ropa de calle y antes de irme a mi casa... me retiro la ropa de trabajo y me voy a mi casa con la ropa de calle. Entonces esa ropa para mí no es ropa de riesgo. Entonces si uno fue al supermercado y no estuvo toqueteando todo, la ropa no se contamina. El tema es, vos tenés que contaminarte la ropa. O sea, para eso es, bueno, si trabajás en un lugar donde trabajás con gente, yo por ejemplo, qué sé yo, veo a la gente que trabaja en los supermercados, que está continuamente, bueno, yo esa ropa de trabajo no sería la ropa que usaría para llegar a mi casa. Creo que está bueno en esos trabajos donde uno está tan expuesto, ponerse una ropa de trabajo y utilizarla solo para el trabajo, y en esos casos sí, uno recomienda en la casa, bueno, cuando llegás, retirate la ropa de trabajo, pégate una ducha, ponete ropa limpia. Pero en la salida a la calle uno no se va a llevar el virus en la ropa si no se contaminó previamente las manos, no estuvo tocando cosas. Es decir, no es que el virus salta a 3 metros, salta y se pega en uno. No, seguro. No, vos te lo tenés que llevar tocándote o con las manos o tocando con tu ropa los objetos. Exacto. Por ejemplo, un gran problema de abrir los negocios de indumentaria, aunque parezca una pavada, es ese. Vos cuando te vas a comprar ropa, tocas toda la ropa porque la mirás y te la probás. O sea que en esos lugares hay que establecer protocolos para que la gente no toquetee todo, porque ese es el problema, ¿se entiende? Y la lavandina y todo eso también lo mata, ¿no? Sí, exacto. Lo más fácil para matar el virus es el agua caliente y jabón,
el alcohol, que tiene que ser diluido al 70%, esa es la dilución del alcohol que mata el virus, que es un poco menos del alcohol que se compra, ¿sí? El alcohol que se compra normalmente es al 96, hay que diluirlo. Pero el 96, ¿el 96 no lo mata? No, porque justamente para que inactive esa capa lipídica tiene que estar en una cierta concentración el alcohol. Si es excesivo, tampoco sirve. Lo mismo pasa con la lavandina. La lavandina se diluye entre el 1 y el 2%. Viste que la gente tira el chorro de lavandina pura en el inodoro. Sí. Eso no sirve para nada. La lavandina, para la acción desinfectante, tiene que estar diluida con agua. Si no, no cumple esa acción. Qué buen dato. Mira vos. No lo sabía. Digo, ¿cuánto dura vivo fuera del organismo el virus? Por eso depende mucho de la superficie. Hay superficies que son que lo mantienen más. Por ejemplo, el papel es un gran problema en los hospitales. En los lugares donde se está teniendo pacientes con COVID se despapelizó la atención. O sea, no hay historia clínica, no hay anotación de enfermería, se hace todo a través de la computadora. Ajá. Porque el papel es una superficie donde el virus se puede quedar más tiempo. Ajá. El papel, las telas, en general, por ejemplo, las telas de lana son más conservadoras de los patógenos, no solamente de los virus en general. Por eso se recomienda, qué sé yo, en los hospitales no utilizar abrigos de lana, sino ropa de algodón, que además es mucho más sencillo de lavar. Yo te digo, esa ropa, nosotros hoy por hoy la estamos lavando en el lavarropa a 60 grados, o sea que hay ropa que también se arruina si uno la lava continuamente con agua caliente, por eso también hay que elegir ese tipo de prendas más fáciles de lavar y de... ¿Son horas que vive? ¿Horas? ¿Días? En el papel puede por ahí durar 48 horas, digamos. El papel sería casi el que más lo conserva. Ajá. En la ropa, ya te digo, son horas. El tema es que la ropa, uno en general, la ropa contaminada no la va a seguir usando. La ropa de trabajo yo la lavo todos los días. ¿Sí? Yo cada vez que llego a mi casa meto en la bolsita con la ropa en el lavarropa, el otro día traigo un ambo limpio. Y entonces en general uno no deja ropa de trabajo de un día para el otro. En la ropa común yo creo que hay que tener eso, ropa externa, o sea, bueno, si es un abrigo que lo usás para ir todos los días a hacer la compra, bueno, déjalo colgado en un perchero que no esté en el placar tuyo con todo el resto de tu ropa, y cada tanto la lavás con agua caliente y jabón común, y eso es un proceso suficiente. Bueno, Laura, te voy a hacer una pregunta más. Estamos, para aquellos que se van enganchando, charlando con Laura Espadaro, ella es infectóloga de Bahía Blanca. Te quería preguntar qué se sabe de aquella persona que ya tuvo el virus, puede volver a agarrar el virus, ¿qué le agarra más bajo? ¿Qué se sabe? Bueno, te podría decir más lo que no se sabe que lo que se sabe, claro, pero bueno, sucede con en eso. realidad, no, la realidad es que como toda infección viral, los virus dejan una inmunidad que hace que por un tiempo la persona no se lo pueda volver a enganchar. El problema es que como todo virus se va modificando. Yo estoy segura que el virus de Wuhan no es exactamente igual al virus que ya tenemos en Argentina, porque ya en todas esas secuencias el virus ya se va modificando un poquito. Entonces uno no sabe si este virus no podría seguir circulando de esa manera, porque capaz que, bueno, el brote que ya se terminó en China puede volver a empezar si el virus es un poco diferente y viaja un argentino para allá, ¿se entiende? Sí. Eso es lo que no se sabe exacto, pero la realidad es que la mayoría de las personas que cursen la enfermedad van a tener inmunidad. Esa inmunidad, lo que sí no se sabe exactamente cuánto dura. Por eso es muy probable que por más que vos hayas tenido coronavirus este año, el año que viene, si está la vacuna disponible, te tengas que vacunar igual. Porque nadie puede asegurar que esa inmunidad que adquiriste ahora la vas a tener de por vida. Normalmente estas infecciones dejan una inmunidad bastante corta, y por eso necesitan de la vacunación frecuente. Así que bueno, como lo decías con la gripe. Claro, la gripe hay que vacunarse todos los años. Puede ser que alguna persona mantenga defensas de un año al otro, sí, capaz que algunos se vacunarán de más, pero lo que se ve es que en la mayoría de las personas, después de pasados los 9, 10 meses de vacunación, ya no tienen anticuerpos. Y lo bueno de esto también que, bueno, todo este hábito de tanto lavarse las manos y prevenir un montón de cosas también sirve para que los otros virus, ha bajado mucho el contagio, ¿no? Escuché de muchos virus. Totalmente, no solamente eso, sino el distanciamiento social. Vos pensás, los virus tienen toda la misma forma de transmitirse, entonces, que no haya clases, que la gente se quede más en sus casas, que no tengamos tantos contactos interpersonales, seguramente que este va a ser un invierno distinto respecto a la gripe, a la bronquiolitis, porque todos los virus tienen la misma vía de transmisión, o sea que todo lo que estamos haciendo para el coronavirus sirve para las otras patologías respiratorias. Y previamente, digamos, no se desinfectaba tanto lugares públicos o un subte en una ciudad, jamás tan masivo. Seguro.
Pero sin ir más lejos, dentro del hospital yo te puedo asegurar que si bien existen normas y demás, lo que se está haciendo ahora no se hizo nunca. Claro. O sea, hoy continuamente la gente se está lavando las manos, no, todo el mundo en el hospital, desde el administrativo hasta el médico de la terapia intensiva. Entonces, todo eso va a tener un impacto que espero que sea positivo y que se pueda mantener, porque lamentablemente el tema es que nos olvidamos de esto después. Sí. Cuando fue la epidemia de gripe, el año 2010, que fue el posterior a la epidemia, fue el mayor pico de vacunación antigripal. Te puedo asegurar que eso ya decayó hasta este año, que otra vez todo el mundo se vacunó para la gripe. Exacto. Cuando eso tendría que ser algo que lo mantengamos en el tiempo, si es una medida preventiva que se hace, pero bueno, la gente después va relajando un poco las cuestiones y bueno, uno retrocede un poquito en las cosas logradas. Te quería hacer otra pregunta, el tema de los niños y el virus. Sí. ¿Qué pasa? Y algunos dicen, no, los niños no les pasa nada, otros dicen que sí, que digo, ¿qué se sabe sobre los niños y el virus? Bueno, no les pasa nada, hay que diferenciar entre no se enferman gravemente y no se pueden enfermar, porque eso es una gran confusión. No es que los niños no se van a enfermar, son seres humanos, pueden portar el virus y lo pueden transmitir. Probablemente tienen cuadros mucho más leves, como pasa con otros virus, viste que, qué sé yo, la varicela en general, cuando la tenés en la infancia no es tan grave, cuando la tenés de adulto es una cosa terrorífica. Exacto. Bueno, esto pasa un poco lo mismo. ¿Puede haber algún caso grave en algún pediátrico? Sí, pero en mucho menor frecuencia que en los adultos. O sea, ha habido casos graves en el mundo, ha habido muertos en pediátricos por coronavirus, muy poquititos, o sea que ya se nota que tiene un curso más benigno la enfermedad. Ahí está, ¿sí? está. Pero sí se sabe que lo pueden cursar y lo pueden contagiar, porque de hecho eso pasa con todos los virus. Los niños son el gran reservorio de los virus. Exacto. ¿Y el tapaboca Por eso en los niños menores de 2 años, sí o no? ¿Cómo es esa historia? No, está contraindicado. Menores de 2 años no se tienen que poner tapaboca, tampoco una persona que tenga discapacidad motora, que no se lo pueda retirar o que no pueda pedir auxilio, digamos. Sí. ¿Sabes por qué los niños no? Primero porque por esta cuestión de que pueden tener dificultades para respirar y nadie se va a dar cuenta. Segundo, los niños de 2 años, si vos le pones el tapabocas, se tocan continuamente la cara. Entonces es un doble riesgo, porque los chicos se ensucian las manos, se tocan la cara y se llevan el virus a la cara, en definitiva. Okay. Entonces lo que hay que hacer es que los que conviven con niños menores de 2 años, ellos usen el tapabocas si tienen que salir o si son personas de riesgo, pero en lo posible que el niño no salga del lugar, o es preferible por ahí utilizar, viste, los tipo nylon que se usan para cubrir los cochecitos, que se usan para la lluvia normalmente. Exacto. Pero eso también es una protección porque es como una película que le pones, pero no algo directamente en la boca. Bueno, te vamos a agradecer por estos minutos. Bueno. Sabemos que estás trabajando, así que te agradecemos por este repaso que fue como una clase. Sí, muy agradecido porque, muy linda. bueno, acá en Darregueira no tenemos infectólogos, tenemos una comunidad de 6.000 habitantes y, bueno, siempre la palabra de alguien que sabe. Y de la región, que está bueno. Exacto. Estamos ahí medio como que en el Bahía Blanca es nuestro lugar más cercano, con algunos casos, y bueno, sucede Estamos todo a eso. 200 kilómetros y, bueno, Sí, estamos... probablemente algunos casos de ustedes recibamos nosotros acá. Exacto. Yo creo que eso es muy importante, que nos posicionemos como región sanitaria, digamos. Nosotros tenemos que entender que somos un conjunto y que todo lo que pase en una ciudad va a repercutir en la otra, y tenemos que mantener esta dinámica de que todos nos tenemos que seguir cuidando, porque nosotros somos provincia de Buenos Aires, pero no somos capital federal y Gran Buenos Aires, o sea que tenemos que mantenernos en esta fase, que todavía estamos en la fase de contención, porque en ninguna de nuestras localidades hubo transmisión comunitaria. Exacto. O sea que eso es muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, les mando un saludo. Dale, Cuando gracias. quieran volvemos a hablar. Dale, Chao, chao. gracias.